Grabando, ahora sí, segunda parte de la clase. Adelante. Bueno, continuando, vamos a hacer un pequeño resumen hasta acá para continuar. Tenemos que la Corte entiende por tres casos fundamentales o por tres motivos fundamentales. Primero, porque los casos relacionados con embarazo o con la eventual interrupción del embarazo es muy difícil que lleguen al Tribunal Supremo de Justicia para poder sentar su criterio. Entonces, debido al corto tiempo del embarazo en comparación con los procesos judiciales. Entonces, la Corte Suprema de Justicia dice, yo soy el garante de los derechos fundamentales y es importante que yo siente un criterio y que este sea expresado para que todos puedan seguirlo. Segundo, si el Estado argentino no toma cartas en el asunto, puede tener sanciones internacionales, porque nosotros estamos suscritos a diferentes convenios y tratados y debemos respetar lo que allí se delimite. Y tercero, es una cuestión federal y como todos sabemos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende en cuestiones federales y todo lo relacionado con la Constitución y los convenios internacionales. Por eso la Corte decide entender en este caso, aun y cuando el Procurador General considera que es un caso abstracto. Ahora bien, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación empieza a explicar, según el plexio constitucional y convencional, por qué no se debe restringir el artículo 86, inciso 2, solamente a la mujer idiota y demente cuando esté violada o se atenta contra su pudor. Entonces, estábamos explicando en el momento anterior que uno de las primeras alegatos que hace el asesor subrogante de la provincia de Chubut es que se está violando el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Acá le responde, le explica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero que el artículo que él menciona, que dice, se debe dictar un régimen de seguridad social especial integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo de Justicia? Va a decir que ellos solamente tienen esta atribución, el Congreso solamente tiene esta atribución con la finalidad o con el fin de dictar un régimen de seguridad social y no uno punitivo. Que el asesor interpretó mal, que solamente se debe interpretar a los efectos de la seguridad social y por lo tanto toda la cuestión relativa a los abortos no punibles. Ajá. ¿Qué sería un régimen de seguridad social? Y de protección, de acceso a la salud, a la educación, ese tipo de régimen, pero no punitivo. Bien. Recordemos, y creo que más adelante lo vamos a explicar, que siempre que hablamos de régimen punitivo debe ser el último ratio. O sea, la penalidad, lo punitivo debe ser lo último que debe considerar el Estado a la hora de evaluar o de interpretar una norma. Es la última ratio de la Constitución. Bien, otra aclaración. Ese artículo se suele usar cuando se está discutiendo, o se utilizó cuando se discutió hace 2 años, hace un año, la modificación al Código Penal para habilitar la interrupción del embarazo, y alrededor del debate sobre el inicio de la vida. ¿Cuándo hay vida? ¿A partir de qué momento hay vida? Ese artículo habla a partir de la concepción y a través del artículo de los derechos implícitos se habla siempre del derecho a la vida. Pero esa discusión no va a estar dada en este fallo, no es una discusión propia de este fallo, cuándo empieza la vida y cuándo no, que hay, bueno, un montón de pareceres al respecto y según la disciplina que lo aborde, y la visión filosófica obviamente, pero no es propio de este fallo. Acá lo que no se discute eso, sino si una vez que hay un embarazo, si este se puede interrumpir como producto de una violación.
Y te quería hacer una pregunta. Cuando hablas de dos interpretaciones, ¿cuáles serían las dos interpretaciones posibles de esa excepción? Las que están en juego. Sí, recordemos que en el inciso 3 nos habla de que no será punible el aborto cuando se realiza debido a una violación o atentado al pudor sobre una mujer demente, idiota o demente. Y dice, y continúa, en este caso se requerirá el consentimiento de sus tutores o representantes. Bueno, cuando se habla de dos interpretaciones, igual más adelante lo vamos a explicar a profundidad, bueno, están hablando de que si el término violación o atentado al pudor se refiere a una sola oración y que se refiere siempre a la mujer idiota o demente, o si de alguna forma estaban hablando de que se refería a que no será punible en caso de violación, hacer una pausa interpretativa y después o atentado al pudor a la mujer idiota y demente. Entonces, la duda surgía era porque la pregunta es, ¿no son punibles todos los casos de violación? ¿O no son punibles todos los casos de violación y el atentado al pudor de la mujer solamente idiota y demente? Entonces, era la duda que existía y por eso el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación quería entender en esto, explicar, sentar inteligencia. En una palabra. Recordemos que este es un artículo... Digo, para aclarar, en una palabra, la duda es si la mujer violada, dos condiciones, obviamente tiene que ser mujer, que ha sido violada, que ha sufrido una violación, puede solicitar la interrupción del embarazo sin ser idiota o demente. O sea, una mujer con plenitud de sus cabales físicas y psíquicas, sí puede solicitar el embarazo, la interrupción del embarazo, porque fue sufrió una violación, ¿no? O si, además de ser mujer y de haber sufrido el embarazo, de haber sufrido una violación, sí, además tiene que ser idiota o demente, con lo cual la violación adquiere ese carácter, ¿no? De atentado contra el pudor. Esa es la distinción. Si se va a hacer una interpretación amplia, donde entra cualquier tipo de mujer o una mujer en cualquier situación mental, o solo una interpretación restrictiva, donde la habilitación o la excepción del Código Penal alcanza estrictamente y exclusivamente a la mujer idiota o demente. Ese es el gran debate de este fallo. Y adelante. Okay. ¿Continúo? Sí, por favor. Sí. Bueno, entonces, el Tribunal Supremo de Justicia también nos habla acerca de que la Convención Constituyente, en su última sesión, se generó un debate sobre la vida. Lo cierto fue que en ninguna oportunidad quedó plasmada que la voluntad que esta voluntad pretendiera definir el aborto ni limitar el alcance del artículo 86, inciso 2 del Código Penal. Entonces, el tribunal va a decir claramente que no puede afirmarse válidamente que la voluntad del constituyente de modo alguno alcanza el supuesto de aborto no punible previsto en la mencionada norma al caso de víctima de violación que fuera incapaz o demente. Es decir, que primero, si revisamos, si se revisa el artículo, como dijimos, 75, inciso 23, desde allí no se puede decir que ese artículo pretenda limitar el acceso al aborto de una persona violada solamente si es idiota y demente. Porque justamente lo que se dice ahí es que primero es un régimen de seguridad social, o sea, de protección, no punitivo.
Y segundo, que cuando se hizo la Constitución, o sea, cuando se reformó la Constitución en 1992, se habló acerca del alcance del artículo 86, inciso segundo. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede tomar en cuenta que realmente lo que haya querido el constituyente, o sea, todos los artículos de la Constitución, en particular estos, se refieren a que tengan que restringir ese artículo solamente a la mujer idiota y demente. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación va a decir, el artículo 75 y la misma Constitución reformada no me está diciendo que debo hacer una restricción de este artículo. Entonces, por lo tanto, ese alegato que está dando el asesor subrogante de la provincia de Chubut queda descartado. Más adelante nos va a empezar a hablar acerca de las convenciones y de los tratados internacionales de los cuales Argentina... Ajá, ¿escucho? ¿Qué quiere decir subrogante? ¿Escucho? Subrogante. Que fue escogido, que no era el titular, sino fue escogido posteriormente. Bien, bien. ¿Me escucha? Sí. Subrogar quiere decir ponerse en el lugar de otro. Lugar del otro. Exactamente. Bien. Bien, seguimos. Bueno, entonces, más adelante nos va a hablar acerca de, como le dije, de los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte. Y el primero que nos explica es que el artículo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y nos habla también acerca del artículo 4 de la Convención Americana, sobre los derechos humanos. Entonces, ¿qué nos dice en ese artículo? Recordemos que el tribunal está siempre como contestándole o explicándole al asesor por qué él considera que no se debe interpretar de manera restrictiva lo que le está diciendo, o mejor dicho, el artículo. Entonces dice, el artículo primero de la Declaración Americana de los Derechos, a ver, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Dice, Elodie, ¿querés que te lo lea? Ah, por favor, sí, lo tenía acá y se me movió De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice, y a la seguridad de su persona. Okay. Y el artículo... Y el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos, que dice, toda persona tiene derecho a que se le respete su vida, de la concepción, y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, entonces, ¿qué va a decir la Corte en este artículo? Este artículo que nos explica que si es verdad, si es bien que estos artículos nos hablan del derecho a la vida, también es importante recordar que en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, cuando se le da las atribuciones al Congreso para aprobar o desechar tratados, también se hace una especie de aclaración que dice, en las condiciones de su vigencia. Muchas veces hemos escuchado eso y vale la pena explicarlo de vuelta. Cuando hablamos de las condiciones de su vigencia, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, debemos tener en cuenta si el Estado hizo alguna reserva en particular con respecto a alguno de los artículos a los que se adhirió. ¿Por qué? Porque puede ser que el Estado no esté de acuerdo con algún artículo en particular, haga una interpretación propia, y eso se llama hacer una reserva. ¿Qué significa? Que va a tomar en cuenta todos los artículos, pero cuando llegue a ese particular, lo va a interpretar a su manera o con sus leyes. O sea que no va a estar obligado por eso porque hizo la reserva correspondiente. Y
también cuando hablamos de las condiciones de su vigencia, estamos hablando de que nosotros nos estamos adhiriendo a todas aquellas interpretaciones o aquellas ampliaciones o delimitaciones que va a hacer el comité de dicha convención. Entonces, lo que le dice el Tribunal Supremo de Justicia al asesor de Chubut es que si bien de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 4 Elodis, de la Convención un segundo. Americana de los Derechos Humanos. Ajá. ¿Me escuchás? Un segundo. Acá lo que está aclarando Elodis Sí. es una clase magistral de Derecho Constitucional. Tiene que ver con el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, que refiere a el modo en que los tratados internacionales se insertan en nuestro sistema constitucional. A partir de la reforma del 94, tenemos diferentes jerarquías de normas en nuestro orden jurídico. La superior es la propia Constitución, más los tratados a los que adhiera nuestro país. Pero esos tratados a los que adhieran pueden tener diferentes estatus. Pueden ser simples tratados, como los tratados de libre comercio, asociaciones comerciales. Esos van a tener una jerarquía superior a las leyes, pero inferior a la Constitución. Ahora, otro tipo de tratados de materia de derechos humanos pueden estar por encima de esos y al mismo nivel que la Constitución. Entonces, ese artículo lo que dice es, si nuestro país adhiere a los tratados y les da esa jerarquía, se lo tiene que dar expresamente, van a estar al mismo nivel de la Constitución, pero en las condiciones de su vigencia. Es lo que está aclarando Elodis. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Dos cosas. Que cuando el país enuncia, manifiesta su voluntad de adherir a ese tratado, y cada país es soberano en adherir o dejar de adherir, puede a la vez manifestar una salvedad, una reserva con respecto a algún artículo. Entonces, eso quiere decir que ese tratado se agrega a nuestro sistema constitucional, pero con ese asterisco, llamémosle, para nuestro país, con esa salvedad o reserva. Y luego, lo segundo que aclaraba Elodis es que a la vez no solo uno adhiere al tratado, es decir, al texto, sino a cómo los órganos propios de ese tratado van a interpretar ese texto. Para poner el caso más simple, tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, que a la vez tiene una comisión y una corte interamericana. Esa corte tiene entre sus funciones interpretar el texto, es decir cuál es el alcance de cada una de sus pautas, de sus normas. Y esto es importante porque esa va a ser la regla, pero en algún momento nuestro país hizo alguna interpretación, nuestra corte, en el fallo Fontevecchia, que lo vamos a analizar también. Entonces, recuerden esto para cuando veamos Fontevecchia, es decir, Argentina adhiere y Argentina sigue las pautas de interpretación que da la Corte Interamericana, salvo, y ahí vamos a ver Fontevecchia, dice la Corte, que lo haga dentro de sus facultades, esa interpretación. Pero bueno, lo dejo entre paréntesis para cuando lleguemos a esa instancia. Lo que quería resaltar es esto que está explicando muy bien Elodis en cuanto a de qué forma se insertan los tratados en nuestro sistema constitucional. Ahora sí, seguimos. Por favor. Adelante, Elodis. Okay. Continuamos entonces. ¿Qué explica la Corte con respecto a esto? Los artículos mencionados anteriormente, textualmente, de las convenciones, sino que se deben, digamos que, interpretar según los lineamientos que haga el propio comité de ese convenio. Y en este caso, en los comités, estos comités
lo que hicieron fue delimitar expresamente la formulación para que de ella no se derivara la invalidez de un supuesto aborto. Vamos a ver más adelante, a medida que vamos viendo cada uno de los artículos, cómo cada uno de los comités realmente se pronuncian a favor del acceso al aborto no punible. Y por eso es que inicialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación estaba preocupada por aquellas sanciones que puede llegar si no hace, digamos que correcciones o si no hace adaptaciones de su normativa interna en función de los tratados a los cuales se suscribió. Acá. Dice, bueno, continuamos. Entonces, otro de los artículos que nos habla la Constitución, que nos habla la sentencia, es los artículos de declaración dentro de la personalidad jurídica. Entonces, nos dice, con el fin de asegurar, acciones deben ser analizadas en conjunto con lo dispuesto en el artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados de esta razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente unos a otros. Y dice, así atento los claros términos en que está formulado este enunciado, resulta imposible concluir la aplicabilidad de las normas invocadas para fundar la tesis restrictiva del supuesto del aborto no punible, previsto en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las normas, las normas 3 y 6 de la Declaración de los Derechos Humanos? Nos habla de la igualdad. A ver, Declaración de los Derechos Humanos. A ver, un momento que se me movió. Ok. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal. Movió todo. Sí, no, sí, se me movió porque tenía acá tengo, los resaltadores y se me movieron las hojitas. Bueno, disculpen. Continuamos. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 3 y 6. El 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 6 nos habla de, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Bueno. Del reconocimiento de la personalidad jurídica. Y entonces la Corte nos está explicando que dentro de esas delimitaciones que hizo la Convención, no habló expresamente acerca de la personalidad jurídica del nasciturus. O sea, la Convención, el Comité no toma como sujeto de derecho al nasciturus. O sea, y por lo tanto no se puede realizar en forma aislada una interpretación del artículo 6 cuando se habla de que todo humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Tiene derecho, sí, pero en función de la delimitación que hace el comité. Y el comité, por supuesto, no hace
no ejerce la protección normativa del nascituro como un sujeto de derecho. Entonces, la Corte lo que nos está explicando poco a poco es que nosotros no debemos leer textualmente cada uno de los artículos, sino que debemos irnos a todas las observaciones generales y a todas las limitaciones que nos hacen las diferentes comisiones para poder explicar o para poder entender si aplica o no aplica cada uno de los tratados y de los artículos que nosotros estamos leyendo en la convención. Así continúa, sí, continúa y explica cada uno de las delimitaciones que hace los artículos que nos está alegando el recurrente, o sea, el asesor subrogante de la provincia de Chubut. A ver. Bueno, una de las partes de la sentencia que me llamó mucho la atención, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de leerla completo, es cuando habla acerca de los tratados sobre la convención la convención sobre los derechos del niño, porque sería un poco que digamos, ¿cómo puede el artículo 86, inciso 2? Entonces, acá la sentencia de la Corte lo que nos habla es acerca de, primero, de las observaciones generales que les ha hecho a Argentina la Corte, el comité, y en efecto nos habla acerca de que se ve con mucha preocupación que Argentina no esté adaptando su regulación interna a los lineamientos que les da. Y quisiera agregar, ¿no? Como les dije, lo que me llamó la atención es que cuando uno estudia realmente el tratado, la convención acerca de los derechos, sobre los derechos de los niños, lo primero que llama la atención es el cómo se llegó al artículo primero que nos habla acerca de cuando la convención se estaba integrando por primera vez, uno de los proyectos para el preámbulo y para el respeto de la vida era que querían introducir que la vida debería ser respetada desde la concepción independientemente de que el feto, el que estaba en gestación, tuviera algún problema de salud o fuera concebido de manera no deseada, etc. Sin embargo, muchos estados se dieron cuenta que era delicado tratar ese tema y por lo tanto lo que decidieron fue simplemente identificar que se considera niño todo menor de 18 años. Entonces, la primera interpretación que se debe hacer es qué fueron lo que quisieron adaptar o quisieron suscribir los estados con esa convención. Y después, más adelante, el mismo tratado nos explica en las observaciones generales que impedir el acceso a una niña a realizarse un aborto no punible es violar profundamente sus derechos fundamentales. Entonces ellos dicen que todo lo relacionado con el aborto, en este caso, está avalado por la Convención sobre los Derechos de los Niños y que el Estado argentino sigue haciendo caso omiso de esa interpretación. A ver, ¿qué más? Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos habla de las reservas que ha hecho el Estado argentino con respecto a la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y uno de los alegatos que hacía el asesor subrogante de la provincia de Chubut es que el Estado argentino
había explicado que él iba a interpretar en el sentido que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción, ¿de acuerdo? Y que, en vista de esto, entonces el Estado argentino estaba violando su propia reserva, a lo que el Tribunal Supremo de Justicia le contesta que no es así, porque a los fines de lo que es los términos de la Convención de Viena, que habla acerca de los derechos de los tratados y todo esto, realmente el Estado argentino lo que había hecho era una aclaración, una interpretación, no una reserva a la Convención sobre los Derechos de los Niños. Sí hizo una reserva, pero solamente el artículo 21, pero en lo que se refería al artículo primero, él lo que hacía era una interpretación nada más. O sea, era una interpretación de lo que él consideraba que era un niño, pero no era una reserva, y esto tampoco le daba ¿cómo se dice? Que la convención pudiera ejercer sobre él, porque lo que uno de las observaciones que había hecho la convención. Elodis, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, Todo este análisis, por favor. todo este análisis que vos estás trayendo, lo que refleja es que en este caso la Corte lo que tuvo que hacer para decidir fue interpretar un artículo del viejo Código Penal. Es decir, una norma que se venía aplicando durante muchas décadas, de repente se pone en cuestión. Para resolver si esa norma estaba bien aplicada o no, o mejor dicho, en qué sentido debía ser aplicada, lo que tiene que hacer el máximo tribunal es interpretar el alcance, es decir, darle un sentido. Uno podría preguntar, pero si esa norma se vino aplicando durante tanto tiempo, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo nuevo que hay que hacer? Y la novedad pasa por la reforma constitucional, no por la modificación de la norma en sí, que tiene un rango legal, o sea, infraconstitucional. Con lo cual lo que quiero destacar es que la Corte ingresa en toda esta discusión motivada por el estatus legal que tienen los tratados internacionales de derechos humanos para nuestro país a partir de la reforma de 1994. O sea, no tenemos que perder de vista ese hito, porque eso es lo que va a motivar este fallo. Sin eso no tendríamos fallo. ¿Por qué? Porque el Código Penal estuvo siempre, se aplicó y no hay nada que cambie. Lo que cambia es que todos estos documentos internacionales que vos traes a colación, con la interpretación, las salvedades, las reservas que nuestro país le ha dado, es lo que influye en la manera en que tenemos que volver a mirar una norma que ya estaba, la del Código Penal. Es decir, el alcance de la excepción que está prevista en ese artículo 86 puede sufrir una modificación si yo lo miro ahora a la luz de estos tratados internacionales. Ese es el motor de la sentencia. Porque, como decía Gordillo, nosotros tenemos que saber leer qué hay detrás de una sentencia. Bueno, acá lo que hay detrás, no porque esté escondido, sino, digamos, el sustrato es que con la nueva jerarquía de las convenciones internacionales, todo nuestro andamiaje jurídico puede ser reinterpretado. Y este es un caso muy claro. Entonces, dicho esto, lo que vamos a ver es que la Corte trae normas y trae principios también del derecho internacional. ¿Y por qué digo principios? Porque la Corte va a hacer hincapié
en la defensa de la mujer, en el principio pro homine. O sea, va a haber una serie de estándares nuevos que va a poner en juego al efecto de interpretar el alcance de esa excepción. No es solo qué dice ese artículo, sino el nuevo sentido que le voy a dar a la luz de estos tratados internacionales. Por eso, ustedes fíjense, nosotros estudiamos abogacía y siempre decimos, bueno, el juez tiene que aplicar las normas. Y parece una respuesta simple, hasta mecánica, pero detrás entran en juego lo que nosotros estudiamos al principio, que son las técnicas de interpretación o los criterios hermenéuticos. Entonces, es como tener diferentes lupas o diferentes anteojos. Según la que yo me pongo, voy a leer de una manera distinta lo que está allí escrito. Entonces, esos criterios son relevantes y en este caso se le agrega la fuente internacional. ¿Sí? La fuente internacional que amplía el espectro de nuestra propia Constitución porque ingresan nuevos derechos y nuevas garantías. Se nos va a cortar nuevamente, así que volvemos a juntarnos y continuamos, pero quería hacer esta aclaración porque ese es el corazón de este fallo. ¿Sí? Es una reinterpretación de una vieja norma a la luz de un panorama novedoso que son los tratados internacionales con jerarquía constitucional y las reservas que hizo nuestro país al momento de suscribir a esos tratados. Eso es lo que va a delimitar para Argentina cuál va a ser el alcance, junto con la interpretación que le dan los propios órganos de esos tratados. Elodie citaba bien al principio, eran dos tratados que iluminan nuestra norma del Código Penal. Bien, en cualquier momento me quedo hablando solo y se va a cortar y volvemos.